es ni muchísimo menos mayoritaria, no se registra ni siquiera todavía una situación de neutralidad hacia la fe y mucho menos de simpatía, me parece. Bueno, aquí había una pregunta. Sí, yo tenía una, y luego una otra. Sí, nada, lo primero agradecerte, pues bueno, pues oye, que siempre poder hablar con alguien que sabe más que tú, en lo que sea, da igual, en cualquier ámbito, a mí la verdad que me congratula y yo lo agradezco. Opines lo que opines, es decir, porque al final y al cabo ha sido alguien que ha pasado, o ha sido una persona, en este caso tú, que ha pasado por más etapas de la vida que yo y por sitios que yo no he sido capaz de... No todavía, pero no he podido pasar, pero una de mis preguntas es, y en eso sí que lleva razón, el cristianismo, ahora hablo un poco más de manera genérica y un poco más, pues, por saber un poco cómo lo ves tú. Es indudable que el cristianismo ha dejado una huella en la sociedad, en todos los ámbitos. A mí un poco más lo que me gusta es el tema de la medicina, de este tipo de cosas. Y ha habido un montón de médicos cristianos y de médicos que han sido cristianos y que han estado detrás de la medicina, y astrónomos, que luego han sido también filósofos, astrónomos, biólogos, Mendel fue uno de ellos, en fin, no cabe, hay también una comunidad que, respetando su religión, desarrollaron otros campos que eso. Un poco mi pregunta es que a día de hoy, yo soy cristiano, y a día de hoy, sí es verdad que ha pasado una cosa que podemos analizarla un poco desde otro modo, y es que hay ateos, hoy en día hay ateos, pero no son, de alguna manera, hay distintas corrientes dentro de la es muy difícil de explicar. Hay algunos, ese gran porcentaje de ateos que hay en el mundo, hay algunos que son ateos nada más por generaciones de atrás, que sus abuelos lo dejaron de ser o lo que fuera. De tradición. Exacto, de tradición. Vamos a categorizarlos. Hay otro tipo de ateos que de alguna manera pues andan pues eso, en un punto de no decisión entre el cristianismo, a lo mejor otra religión, el ateísmo. Eclécticos. Porque de alguna manera sienten que el cristianismo pues creen en Dios y creen en lo que fue Jesús, pero a día de hoy ha dejado y está en un funcionamiento de alguna manera, en cómo funciona la iglesia, en cómo funcionan de alguna manera toda esa jerarquía que no representa... Anticlericales. Exactamente. Que no representa en realidad, o sí lo representa, pero a lo mejor no con la efectividad deseada que Dios promulgaba, es decir, contra la pobreza, contra un montón de cosas. Entonces, claro, ahora mismo en la iglesia hablo un poco de la iglesia católica en cuanto al entorno del Papa de Roma, no hablo de otra cosa. Hubiera dos especies de corrientes. Una que... en la iglesia no son dos. Bueno, a ver, ya verás. El matiz que le da la juventud. Pero bueno, es un poco... exactamente, y que tampoco sé mucho, pero... Que te viene a ti, ¿no? O sea, exactamente. Es que ha tenido un poco al profesor de religión. Entonces, parecía que ahora mismo hay dos corrientes. Una que se decide apoyar más en la ciencia, y lo hemos visto un poco con el Papa Francisco, que hablaba de que ya había que empezar a normalizar términos como el del Big Bang, el de la teoría de la evolución, y otra que parece decir que no, que esas cosas todavía no son capaces de aceptarse. Entonces mi pregunta es, ya por terminar, un poco qué es lo que opinas acerca de esto y cómo ven desde tu espectro los historiadores ahora mismo ese sentimiento en el cristianismo que parece que dentro hubiera esa especie de división. Bueno, a ver, de lo que has dicho, primero, me parece que en algún momento has intentado introducirte en un tema que es la diferencia entre el agnosticismo y el ateísmo. Sí. El agnosticismo es simplemente la duda de que Dios exista, personas que se definen como agnósticas. No sé si Dios existe, si no existe, no me pronuncio, puedo vivir de acuerdo con una idea cristiana o no vivir. El ateísmo es directamente rechazar la existencia de Dios. A esto todavía cabría añadir una tercera tendencia, que es el antiteísmo, ¿no?
que muchos de estos antiteístas pueden ser creyentes, curiosamente, son personas que están contra Dios, es decir, la idea de la existencia de Dios y las imposiciones que impone ese Dios le resultan irritantes y van contra Dios. Es decir, yo hablaría de tres grandes movimientos dentro de lo que tú has esbozado: agnosticismo, ateísmo y antiteísmo. Y luego el otro tema es que está muy mal contada la historia de la Iglesia, exactamente igual que está muy mal contada la historia de España. No ha habido, la Iglesia en cada momento ha sido hija de su momento y de su historia. Por ejemplo, por darte un ejemplo, simplemente por decirte una cosa que a lo mejor ya te va abriendo los ojos sobre este tema: la persecución de judíos. Los judíos han sido perseguidos toda la historia. Desde el momento que se producen las diásporas, se establecen en Europa, las persecuciones han sido continuas, son miles los judíos que han ardido en las peores circunstancias, han sido expulsados, se les ha hecho toda clase de perrerías, sencillamente porque no se mezclaban, formaban guetos, se reunían consigo mismos, no se integraban en la sociedad, producían mucho beneficio a la sociedad, pero no se integraban con esa sociedad y han sido muy perseguidos. Y la gente nos dice que es que los perseguía la Iglesia, pero sí es exactamente lo contrario. La Iglesia es la que ha protegido, en la medida de sus posibilidades, la que más ha protegido a los judíos. A los judíos las perseguía el pueblo, les perseguían todos sus deudores, todos aquellos a los que habían producido préstamos, les perseguían los que les envidiaban, porque tenían mejor formación, porque tenían mejor estatus, los perseguían los que simplemente no los comprendían, no soportaban que vivieran en comunidades más o menos cerradas. Pero si alguna protección encontraban los judíos en esas sociedades, era la de la Iglesia. Las juderías de todo el mundo están siempre alrededor de la catedral. Es alrededor de la catedral donde está la judía. La protección siempre les venía del obispo, que no siempre era plena. El obispo también se asustaba. Voy a poner a favor de estos tíos que los van a quemar, el siguiente soy yo. Pero si alguien protegía a los judíos, si alguien trabajaba con los judíos, la expulsión de España no la hacen los reyes católicos, la firman los reyes católicos, cuando ven que se convierte en un problema de orden público, que si no expulsan a los judíos, el país se rebela, porque los judíos en España llevaban un siglo siendo perseguidos, desde los pogromos de 1390 y demás. Pues algunos de ellos fomentados incluso pues, por personas tan respetables como un San Vicente Ferrer, por ejemplo, el arcediano de Écija, etcétera, etcétera. Pero quien protege a los judíos van a ser los obispos y van a ser las autoridades, es el pueblo, el sacrosanto pueblo del que hoy día no se puede decir nada. Entonces, esto es simplemente para dar respuesta a lo que tú estás diciendo. La historia de la Iglesia está muy mal contada. Nos han contado que expulsan a los judíos, no. La Iglesia era la que más protegía a los judíos. Y así con todo. La Iglesia es la que ha fomentado las ciencias. La Iglesia es la que ha guardado los libros. La que ha tenido las bibliotecas, que ha hecho posible luego que haya en un momento dado un determinado papa, un determinado obispo, un determinado sacerdote que se oponga a determinado progreso. Pero también había científicos que no eran ni sacerdotes, ni papas, ni obispos que lo hacían. La historia de la ciencia es una historia muy complicada, muy difícil de alcanzar. Muchos de los conocimientos científicos que hoy tenemos por indiscutibles, solo dentro de 50 años o de 100, estarán absolutamente devaluados y rebatidos. No te quepa la menor duda. Tú lo vas a ver, porque eres muy joven, yo veré. No, y lo veo hoy en día, sobre todo lo que es la teoría del Big Bang. Sí. Claro, no es que de alguna manera no se devalúe, pero se le encuentra una respuesta. No, claro, si es que el Big Bang no es incuestionable, ni la evolución no es incuestionable. Hoy día es uno de esos pilares que aceptamos como que nos dan bastante confianza, que nos dan bastante seguridad a nuestro sistema científico, pero el Big Bang, por ejemplo, ya se está debatiendo si el Big Bang fue uno o han sido varios. Porque de la misma manera que se produce la destrucción de la molécula y empieza a expandirse el universo de esta manera, pues en un momento dado podría producirse lo contrario, este movimiento, y llegar de nuevo a esa molécula, yo la llamo molécula, no está, ¿no? Es decir, esa concentración de energía que luego vuelve a expandirse. Hay muchos autores que están hablando ya de múltiples Big Bangs. Pues aquí quiere decir que no es una verdad. La teoría de la evolución, bueno,
y además que fuera de Darwin, pero si siglos antes ya estaban hablando autores españoles y hasta autores clericales de la evolución, y tampoco es quiero decir, hoy día la tenemos por una verdad inapelable, que ha adquirido incluso un cierto sentido político y tal determinado, pero yo no descarto que en la larga vida que te espera a ti, pues no haya autores que empiecen a cuestionar la teoría de la evolución y decir que es un completo disparate y una completa tontería. El conocimiento científico avanza de esa manera, cuestionándose a sí mismo continuamente. Es decir, establecer un dogma de la teoría de la evolución y un dogma del Big Bang. Además es que se pegan ellos de palos entre ellos. Lo que queda claro, David, es que el cristianismo sigue creando debate y, sí, bueno, se agradece que la juventud sigáis Participe en ese debate. y debatáis, por lo menos, no seáis dogmáticos, ¿no? Críticos, ¿no? De un lado o de otro. Y bueno, no sé, vamos a otra charla. Siempre más breve en las contestaciones también. Porque, a ver, para abreviar, simplemente, espero yo hacer preguntas muy cortas y una mención muy rápida sobre justamente lo que habéis comentado, de la historia de la propia religión. De hecho, lo que has comentado de que se guardan los saberes y las ciencias, que esto está de fuentes históricas, que de hecho se guardó en monasterios, traducciones. De hecho, propios filósofos muy importantes de hoy en día tienen una relación directa con la religión, introducción de incluso filósofos de mucho más atrás. Se ven incluso debates de corrientes muy distintas, incluso de filósofos de otras religiones o Medio Oriente, como puede ser los averroístas, que es una concepción, pero bueno, básicamente es eso, que este tiene una concepción bastante mala. En cuestión a las dos preguntas que quería hacerte, breves lo que digo. La primera sería, antes estaba hablando de los grupos de los judíos, de esa división que había de, vamos a decir, opiniones o de formas de cómo actuar. Has mencionado una que, por decirlo así, es más radical y apostaba por imponer por la fuerza y echar a los romanos. Te quería preguntar si, debido a toda esta aparición, hablando de figura histórica, por supuesto, de Jesús y de todo lo que se dijo y la progresión, todos esos hechos históricos podrían provocar de alguna u otra manera la radicalización incluso más de esa sociedad judía, del aumento de gente entrando a esas filas de radicales y que aumentase las ya, por supuesto, poquitas que había, por supuesto, rebeliones de judíos y la que acabaría siendo la última aplastada por Adriano. La rebeldía judía no es pequeña, te estaba diciendo de forma... Es decir, todo esto empieza cuando irrumpe en el escenario un personaje que se llama Pompeyo. Pues forma parte de uno de los triunviratos romanos y es el que irrumpe en la zona porque le interesa a los romanos controlar esa parte del Mediterráneo, etc. Es el que además va a apoyarse en la familia herodiana, de los idumeos, que no eran propiamente judíos, adoptan el judaísmo por una cuestión oportunista. Dice, puesto que voy a ser el rey de los judíos, pues tendré que profesar la religión judía, porque si no la profeso, pues no voy a poder tener ninguna influencia sobre ellos. Y desde ese momento en que irrumpe Pompeyo en la zona, estamos hablando del año 40-50 a.C., hasta el 122, estamos hablando de 2 siglos de continuas rebeliones. Son continuas, yo no he hecho aquí mención, pero es una tras otra. Es decir, en ningún momento hay paz en Tierra Santa como ahora, exactamente igual que lo estamos viendo ahora. Es decir, no son rebeliones pequeñas. Los celotes, bueno, los celotes es un grupo identificado de personas que hacían de la resistencia militar el fundamento de su ideología. Entre estos celotes pues los había de todo tipo, los podía haber de origen saduceo, de origen fariseo, de una creencia más o menos, es decir, que son cosas que si quieres un poquito van en paralelo. El hecho de ser celote no te excluye de tener una ideología que pueda ser más o menos farisaica, más o menos esenia, más o menos saducea. Yo lo he puesto como un cuarto grupo, pero pueden participar de cualquiera de los otros tres. Y la radicalización, pues por la que me preguntas, pues distinta en cada momento, pero continua. La conquista de Palestina por los romanos fue sumamente penosa, muy dura para los romanos, fue la más dura de todas. Incluso más que el intento de Alemania, los germanos son incluso más... Sí, no, por supuesto, sin duda.
estamos encantados de estar tanto tiempo, pero más que nada porque hay gente que seguramente se quiera ir. Pues ya muy breve la última, hay algo tal, y muy breve la Venga, No es muy una breve. pregunta, es una observación. Y es el hecho de que me ha sorprendido extraordinariamente que en algún momento has comentado que los romanos se plantearon elevar a la figura de Jesucristo Sí. al Olimpo. O sea, no lo he oído jamás Sí, sí, sí. en ningún momento. No te puedo dar el dato, lamentablemente. No, Pero el dato existe, quiero decir que te podría decir el emperador que hizo la solamente eso me ha proposición. llamado muchísimo la atención. Sí. Y eso que mi padre, por ejemplo, era un gran erudito, estudioso, investigador de la Biblia. No lo aceptaron los Nunca, cristianos. nunca lo he oído. Y por otro lado, ya nada más, es agradecerte mucho la charla, que me ha encantado, me ha parecido maravilloso el ordenamiento, la estructuración, la evolución desde el inicio hasta donde nos has dejado, y que de verdad para mí es una auténtica gozada. Me hubiera gustado que durara más. Tú que me miras con buenos ojos. No, de verdad, yo creo que el ánimo también es de mucho. Bueno, amistad a ver dónde llega. Bueno, solo eso, yo te paso otra pregunta si hay, pero bueno, me ha encantado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues antes de dos cosas, tenéis la siguiente conferencia, ¿no?, de Sedano, de la antropología del arte, ¿no?, hacia lo originario. Seréis invitados. Yo iba a aceptar una pregunta para acercar un poco a la mística, tal, pero bueno, estamos en un ámbito más histórico, más historiográfico. Quizá la única cosa que a lo mejor los esenios tenían un toque, sí, sabiendo que la mística es más posterior, pero ese toque de aislamiento, ¿no? Hombre, los esenios son los que hoy día nos generan más simpatía a todos. O sea, pero bueno, la línea de que podían entrar en nuestra línea de la mística, ¿no? Para dejarlo para otro día también. Pero ojo con los esenios, ¿eh? Primero cuando tuvieron que luchar fueron muy duros también, ¿eh? Toda esa resistencia de Masada y tal, parece que fueron los propios esenios. O sea que fueron muy duros en la guerra y estaban muy bien preparados para luchar. No hay que idealizarlos tampoco. Y luego pues eran muy radicales en su pensamiento y en las cosas que imponían a sus seguidores. Era una vida muy dura además, llena de privaciones. Son los que escriben estos manuscritos del Qumran que tanto están dando que hablar, en donde incluso hay un sacerdote español que ha creído encontrar un fragmento del Evangelio de San Marcos, que de ser cierto sería el fragmento más antiguo existente de un evangelio, lo cual sitúa ya los evangelios en el entorno de los años 40-50, es el 7Q5, me parece que se llama, es un fragmentito muy cortito, de apenas 8 o 10 palabras, que él cree que encaja perfectamente en el Evangelio de San Marcos. Así que ojo con los esenios, que son muy atractivos y muy bonitos, pero la vida con los esenios se nos haría muy un poco poca, mi primera propuesta, ¿no? Sí. Pero me avisaste, me dijiste que era mejor ver primero el ámbito, sí, y luego estar una hora quedamos emplazados para otra. Bueno, y le vamos a hacer entrega de si tengo algún colaborador que vaya por lo que hay que ir. Bueno, voy entregándote un certificado. Bueno, muchas